Bueno, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de ICESI. Estamos desarrollando un video para la clase de pensamiento sistémico. Mi nombre es Diana Guzmán. Mi nombre es Daniela Álvarez. Mi nombre es Eduardo Polo. A continuación vamos a trabajar y hacer el análisis de las experiencias recogidas acerca del desarrollo industrial de Cali desde hace más de 50 años. Y pues... Con respecto a ciertos temas que hemos clasificado, entonces vamos a hablar cada uno de las experiencias que tuvimos con estas personas que nos ayudaron. Entonces empezamos con el aspecto de la ciudad, las costumbres, los estereotipos, el papel de la mujer y los modelos de construcción y el desarrollo pues en general de la ciudad. Y pues en cuanto a las costumbres, creo que eran como unas costumbres muy similares a las que hay hoy en día también en Cali. Pues el papel de la mujer era un poquito más como relegada a la sociedad, más como una ama de casa, podría decir yo. ¿Qué te parece? Sí, era más bien como trabajos pequeños, donde no ejerciera como fuerza física, porque eso era para los hombres. Se suponía que era para los hombres y las mujeres no podíamos desarrollar un trabajo industrial o con máquinas o ese tipo de trabajos que se veían antes en las industrias. Además de esos aspectos, es también importante resaltar que la mujer, digamos, para esta época, además de que era más complicado conseguir un trabajo, también era mucho más difícil ingresar a una educación, digamos, superior. Es decir, escasamente se le dejaba terminar el bachillerato, pero continuar con una carrera profesional pues era mucho más complicado. Sí, exacto. Sin mencionar pues digamos los estereotipos de la época, más como esa cultura machista que estaba un poco más arraigada, sin pues decir que ahora no exista. Las costumbres se podría decir que no han variado mucho, pero sí es posible decir también que digamos las familias eran mucho más unidas, Sí, como se veía como mucho más feliz, más unida la familia, siempre había como una unión familiar en torno a todo y todo se hacía, era como en pro de la familia, era mucho la unión y además en todos los ciudadanos, más comunicación, no es como ahora que digamos que cada familia busca su propio camino. Sí, cabe mencionar también que digamos no existía como tal, es decir, existía digamos el divorcio, pero no era algo muy común. De hecho eso era pues la última opción que tomaban. Entonces las familias, o sea, existían matrimonios pues de 80 años, o sea, matrimonios que duraban toda la vida, pues diferente a lo que vivimos en esta época. Y de hecho pues una de las personas que tú entrevistaste pues dijo que su apellido era también de parte como el apellido del esposo. Ah, exacto. Algo muy particular es que la señora se presenta como Lucía Villegas de Ramírez, algo que no se ve ahora. Las mujeres casadas de ahora no se van a presentar como de alguien, ¿sí? Porque eso pues ahora ya no adoptan el papel el apellido del su esposo. Es decir, aunque legalmente se podría hacer, de hecho eso se puede hacer. La mujer ahora no, la mujer ahora es más independiente y ahora es ella y no es de su esposo, ¿sí? Es decir, esta parte como de propiedad ya no existe. Ahí vemos también, vemos lo que dice Polo, de la independencia como familia. Ahora la gente pues es súper independiente, los hijos, las esposas trabajan y antes digamos eso no se veía y era como todo más unido, la mujer era sujeta al esposo y ahora pues eso ya no. Sí. Cabe mencionar también en cuanto a los modelos de construcción, por ejemplo, de la ciudad de Cali hace 80, 50, 60 años, por ejemplo, que era, es decir, la parte principal, y de hecho ese es un modelo pues que nosotros adoptamos desde la colonia, y es que crece en torno a un centro, es decir, está la iglesia, la gobernación, el mercado, la plaza mayor y todo el resto de la ciudad crecía en torno, es decir, de manera periférica a este centro.
Entonces, digamos, pues que la parte del centro era, digamos, una de las zonas más importantes, una de las zonas, digamos, comerciales y también, pues, de cierto modo, la zona de mayor importancia de la ciudad. Sí. Y pues, no sé, la expansión de la ciudad, pues, hubo dos tipos de expansión, una hacia el norte, una hacia el norte donde se fue creciendo como las clases altas, más que todo bien sobre el norte, empezando desde San Nicolás, pasando La Mita, la Mercedes, por San Antonio después, llegando al Peñón, lo que es hoy el Peñón, y siempre hubo como una expansión hacia ese lado del norte. Y también estuvo pues un fenómeno que todos los que entrevistamos tuvieron en común, que es el fenómeno de Agua Blanca, que fue un fenómeno de expansión hacia el oriente y en algunos consideran que era como muy rápido, muy expansivo. Un crecimiento, primero, muy acelerado y segundo, desorganizado. Sí. Es decir, la ciudad no tuvo ninguna planeación en cuanto al crecimiento, pues, y digamos a la ubicación, pues, de cada uno de estos barrios, sino que simplemente fueron creciendo hacia la deriva donde la gente llegaba, y de hecho eso se debió, digamos, a la inmigración que hubo, porque hubo una fuerte inmigración aquí en el Valle del Cauca debido al desarrollo industrial y al desarrollo económico que tenía el departamento. Y esto hizo pues que muchos inmigrantes que no eran, digamos, personas pues que uno pudiera decir muy pudientes, comenzaran a crecer en las periferias donde ellos podían alzar una chocita, algo, y comenzaron a crecer para alrededor de la ciudad. O sea, entonces, por ejemplo, nace lo que es Siloé, nace lo que es Terrón Colorado, nacen todas estas periferias, Agua Blanca y pues, bueno, otras zonas. Okay. Respecto a la educación y el trabajo, por ejemplo, yo entrevisté a un señor que se manejó en ese entorno educativo de manera laboral y por ejemplo, me decía que en ese entonces no se necesitaba tener los cartones y los estudios para poder ejercer un trabajo. Entonces no tenías que tener el cartón para enseñar, para dar clases, sino que simplemente tenías que tener la capacidad y los conocimientos sin necesidad de que te lo certifiquen, porque en ese tiempo no había llegado, por ejemplo, el escalafón, el estatuto docente, la intervención por parte del Ministerio de Educación era muy mínima, entonces la gente simplemente aprendía y no tenías que tener los diplomas y los doctorados y las especializaciones como se necesita ahora, que se necesitan muchos profesionales, y en ese tiempo casi no habían. Profesionales eran muy escasos, eran casi todos hombres y eran como de ingeniería, de arquitectura, de administración, de contabilidad y ya. O sea, no había como más de las otras ciencias. Sí, es decir, el conocimiento se desarrollaba más de manera empírica que de manera teórica. Es decir, la persona aprendía, digamos, haciendo las cosas más que estudiándolas. Y de hecho coinciden con las edades en que todos empezaron a trabajar. Todos coincidían con una edad que eran muy jóvenes. Entonces, lo que quiere decir es que cuando terminaron el bachillerato, se puede decir, ya estaban empezando a trabajar. O antes también. Sí, tenían más conocimiento. De ahí era que aprendían. Por ejemplo, todos coinciden en que, digamos, el requisito para entrar a estudiar no era tener los super títulos ni ser el super universitario, sino simplemente, escasamente tener un bachillerato. ¿Cómo será que una de las personas que yo entrevisté me dijo que a él, para entrar a un banco, para entrar a trabajar a un banco, ni siquiera le habían preguntado si había terminado el bachillerato? Y él entró manejando lo que en esa época se llamaba el manejador de libro, que era el que llevaba pues todas las cuentas y todas estas cosas, y no le preguntaron si tenía algún estudio. Simplemente vieron la habilidad en él y le otorgaron el cargo. Sí, de hecho era más la habilidad porque la tecnología en ese tiempo era pues muy pequeña, muy mínima. Muchos coinciden que se tenía más en cuenta la habilidad de la persona que los estudios, digamos, académicos que tuviera. Sí, era más como esa capacidad, es decir, veían más la capacidad que tuviera de relacionarse, de desarrollar el cargo, que si tenía estudios o no. Hablaban también de las relaciones, digamos, empleado-jefe. Ellos decían que eran muy buenas las relaciones porque, digamos, que a nivel cultural se tenía el respeto, pues, por el otro,
el respeto, digamos, en la parte de subordinado jefe, cada quien sabía cuál era, supongamos, su lugar, y respetaban, digamos, sobremanera, pues, cada una de sus posiciones. Además, en esas relaciones entre los empleados y los jefes, se veía que pues a todos nos dijeron que era una organización, una estructura organizacional vertical. No es como lo que vemos ahora, que es más horizontal, que todos tenemos democracia, que todos opinamos sobre todo, sino que era al contrario. El jefe designaba quién iba a ser el gerente, quién iba a estar al siguiente cargo, él decidía todo. O sea, no era una no estructura había más opiniones. jerarquizada, más Exacto. jerarquizada. Entonces, digamos, se tenían Todos muy tenían- claros los cargos que tenían. Exacto, cada Sí. quien hacía la tarea Y los que límites de se cada le cargo, asignaba. Y los Eso- límites, exacto. Digamos, el crecimiento de estos sectores laborales, pues bueno, eso ya viene más conectado con la parte del transporte y otros temas que vamos a hablar más adelante. Pero sí coinciden en que en esa época, digamos, el crecimiento económico de la ciudad fue muy muy bueno, y la calidad de vida que ellos tenían era Se vivían mucho felices, mejor. sí. Se vivía, o sea, ellos coinciden que se vivían muy tranquilos, La en seguridad, que la era seguridad buena. era mucho mejor, pues obviamente también porque había menor cantidad de gente. El transporte era muy efectivo. Las líneas, las personas que trabajaron, de las personas que entrevistamos y que trabajaban de pronto en alguna línea de producción, entonces coincidían en que, digamos, no era muy tecnológica, la producción no era muy tecnológica, sino que se hacía más de manera manual, pero había personas muy especializadas, es decir, cada persona, eran personas muy expertas que tenían en cada uno de estos cargos. Y ellos hablan también de un control de calidad, es decir, a pesar de que nosotros de pronto en la clase el profesor comentaba un poco que no se tenía muy en cuenta, digamos, un control de calidad, sino simplemente hasta el final de la línea. Una de las entrevistadas comentó que en la empresa donde ella trabajaba, era una multinacional holandesa, sí se tenía muy en cuenta incluso desde que se traían los materiales, los proveedores. Es decir, desde el momento en que se pedía el material a los proveedores, desde ese momento comenzaba a verificarse si la calidad de los materiales era la adecuada, y de ahí en adelante en cada uno de digamos, determinados puntos de la línea de producción, entonces se hacían ciertas verificaciones. Sí. La calidad de vida. Ya. Coinciden que, por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres era más pequeña. Digamos, la definición de pobre de esa época era... No es como ahorita, ¿no? No es Digamos. como la de ahora, sino más bien como el obrero, el artesano, sí, la persona, pues, pobre, pero no miserable. Es Como que ahora. las condiciones Sí. de ahora son diferente. son mucho más impactantes, podría decirse. Son las condiciones, pues, de calidad de vida de las personas en la actualidad No es como ahora que vemos personas en la calle y decimos, esas son las personas pobres. No, antes eran los que hacían sus propias cosas y comercializaban ellos mismos. También había cierta facilidad para conseguir el empleo, pues debido a las características Sí. que mencionábamos. Digamos que no se exigía mucho estudio, sino más bien como la habilidad, es decir, la persona que estuviese en edad de trabajar y en condiciones de trabajar, entonces simplemente trabajaba y encontraba el trabajo fácil. También se debe a lo que venía mencionando, era, digamos, el crecimiento industrial y económico de esa época. Entonces obviamente en las industrias se necesitaba mucha mano de obra, y pues Por eso se como conseguía un crecimiento trabajo. demográfico alto en todo ese tiempo. Exacto. Exacto, hubo una explosión demográfica, pues, muy importante. En cuanto al transporte, bueno, nosotros investigamos un poco también sobre el origen del tranvía acá en Cali, que fue aproximadamente para principios del siglo XX. La primera década se construyó el tranvía, que funcionaba a vapor, y ese conectaba el Calvario con Juanchito. Terminó aproximadamente en 1915 la construcción de este tranvía, y una de las estaciones
una de las estaciones principales fue destruida con la explosión del 7 de agosto del 56, que de hecho muchos de los entrevistados lo mencionan la explosión del 7 de agosto, y de hecho doña Lucía fue para esa época en que ella comenzó a trabajar en una organización que ayudaba a los damnificados de esa explosión. Este tranvía trajo mucho desarrollo a la región, es decir, el desarrollo de la región se vio paralelo al desarrollo del tranvía y a la utilización de las vías fluviales para transportar las cargas, la materia prima, las personas, todo. Entonces, digamos que la influencia pues de estos medios de transporte en el desarrollo de las ciudades es importantísimo. Es decir, no sé qué sería de nosotros si ese tipo de transporte no hubiese existido, no estaríamos donde estamos. El crecimiento fue muy acelerado gracias a ese tipo de transporte. Y además, cabe resaltar también que a pesar de que hubo un crecimiento acelerado desde la construcción del tranvía, este crecimiento se detuvo en el momento en que se dejó perder este tren. Es decir, todos los entrevistados se preguntaban por qué había dejado de funcionar el tren. Todos saben que dejó de funcionar y que fue una mala decisión y fue una de las peores decisiones que se pudieron haber tomado, pero no saben las razones que causaron esto. Respecto a las energías, pues nos hablaban de que era muy utilizado el combustible fósil como el carbón para mover las máquinas a vapor, y pues también el ACPM en la industria, creo. En las industrias y en los hogares. El carbón, y de hecho eso no es secreto para nadie, muchas de las partes rurales todavía se cocina hoy con carbón y con gasolina, pues porque son, combustibles un poco más económicos que la misma electricidad. Para esa época, las personas que entrevistábamos coincidían en que la electricidad se utilizaba pues básicamente para las personas de las élites sociales, de las clases sociales un poco más altas, porque era un combustible, una energía muy costosa para esa época. Entonces ellos utilizaban, las estufitas de ACPM, las lamparitas de gasolina, las estufitas pues que funcionaban pues con carbón y que las ponían pues a calentar o con leña. Entonces, digamos que esto pues además de traer contaminación al ambiente, también les generaba muchas enfermedades respiratorias. Sí, por ejemplo, en las tecnologías, en ese tiempo ahí era muy escasa, no es como ahora pues que es el boom tecnológico y que es el del desarrollo y los celulares y los teléfonos y los computadores, sino que antes no había, no estaba por ejemplo el computador que fue como hasta el 90, el celular también que fue en el milenio, no había por ejemplo todas esas herramientas que son ahora indispensables para, por ejemplo, para la contabilidad, para desarrollar trabajos, para hacer todo tan fácil como es ahora. Antes era muy difícil la vida laboral sin estas tecnologías, y muchas de las personas, creo que casi todas, de los que entrevistamos decían que ojalá hubieran tenido estas tecnologías en su tiempo, que hubiera hecho todo más fácil para ellos. Sí, es decir, la parte tecnológica tenía, era un arma de doble filo. Primero porque sí traía, mucho desarrollo y mucha rapidez para la producción, supongamos, y para hacer muchos trabajos, en la parte bancaria, entonces agilizaban procesos con el uso del computador. Por ejemplo, don Héctor aseguraba pues que era muy complicado manejar un libro de esa época, un libro de un banco, un libro de contabilidad de un banco, porque pues manejaban muchísimas personas, 400, 500 personas, y que cada una de ellas tuviese una cuenta en el banco. Entonces manejar cada una de ellas, manejar sus ingresos, sus egresos, eso era muy complicado manualmente. Y que la llegada del computador y empezar a realizar todas estas operaciones con un computador, pues eso facilitaba la vida en una medida pues muchísimo mayor. Ahora, el uso, por ejemplo, de las máquinas para la producción,
pues entonces trae mucha rapidez en cuanto a la realización pues de estos productos y a hacer estos productos, pero trae también la otra cara de la moneda es que trae digamos desempleo, porque entonces ya no se necesitan no sé 20 hombres para producir algo, sino que 10. La cantidad de personas disminuye. Si antes se necesitaba, digamos, la persona que trajera el material desde la bodega y que lo pusiera en la mesa y que después lo transportara hasta tal lado, entonces ahora solo se necesitaba una sola máquina pues para que hiciera esas cosas. O sea, es digamos como lo que se pagaba, o sea, el costo que se pagaba por esa tecnología. Pero mira que así como decís vos, que tiene su lado bueno y su lado malo, yo creo que todo avanza como debería, porque ahora se necesitan muchos títulos y pues la supereducación para uno tener un trabajo estable. Y eso no lo brinda la tecnología. Y eso no garantiza tampoco el trabajo. Yo sé, pero eso de todas maneras se lo brinda la tecnología. Vos ves que ahora uno puede realizar cursos de las mejores universidades, de Harvard, de Stanford, y vos puedes realizar cursos por internet. Y eso obviamente te va a ayudar para tu currículum. Antes, pues, no era necesario tener un poco de títulos y educación para tener un trabajo. Entonces, pues, no sé, como que las dos cosas. Pues yo creo que más bien como, es decir, como hubo sobrepoblación, esta sobrepoblación hizo que las personas se fueran especializando más para poder distinguirse un poco de la masa. Es decir, si yo soy una persona que he estudiado no sé cuántas carreras en no sé qué tantas universidades, digamos que tengo un plus respecto a una persona que no lo haya hecho, y eso me diferencia y eso me hace un poco más notable en la empresa. Entonces digamos que eso sería una de las formas en las que ahora se basan pues para poder contratar a una persona. Claro. Hablábamos también de la naturaleza con esas personas, y básicamente ellos no fueron educados para cuidar la naturaleza. Ellos, digamos, la conciencia que se manejaba en esa época era que nada se iba a acabar, que ellos no iban a sufrir de escasez de recursos, que el agua no se iba a acabar, que los árboles no se iban a acabar, entonces que podían utilizar todos estos recursos de manera pues ilimitada. Y la realidad es otra, y nosotros estamos viviendo esa realidad ahora. Por eso utilizaban, como decía Diana ahora, utilizaban el carbón para cocinar, la leña para cocinar, entonces talaban los árboles, utilizaban los recursos indiscriminadamente, porque creían las aguas. Se creía que eran infinitos, y nos dejaron ahí como el legado. Aparte porque no se les daba una educación ambiental, y no tenían por qué generar esa conciencia, porque en ese momento no se vivió lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, que tenemos la escasez de recursos. De hecho, pues, una de las personas que entrevisté nos contaba que el abuelo le encantaba cortar los árboles, y él le preguntaba, abuelo, ¿por qué cortas los árboles si los necesitamos para producir, pues para tener agua? Entonces el abuelo siempre le decía, no, tranquilo hijo, el agua siempre va a existir, el agua nunca se va a acabar. Entonces pues se veía claramente que nunca hubo como una conciencia, y eso viene de los antepasados. Entonces sí, es decir, digamos, por ejemplo mi abuelo decía que agua había mucha, que había mucha agua en el mar, había mucha agua en el río, había mucha agua en todo lado. El problema es que esta agua no es potable. Sí, esta agua nosotros no la podemos utilizar, o de hecho sí se puede potabilizar, pero los medios para potabilizarlo son extremadamente costosos y no se han todavía desarrollado del todo. Entonces no se puede pensar, o sea, no se debe pensar de esa manera. Sí, no se debe pensar que voy a vivir simplemente para mí, por mí, y ya, y voy a utilizar los recursos como a mí se me dé la gana, por decirlo de alguna manera, y no voy a pensar en el futuro de mis hijos, en los hijos que voy a traer al mundo, porque ellos van a vivir una situación mucho más complicada de la que nosotros estamos viviendo ahora. De hecho, sus palabras eran como un tipo de arrepentimiento cuando nos hablaban de este tipo de experiencias. Entonces, pues, se arrepentían y decían que les dolía mucho, por ejemplo, no haber podido ayudar más en esas cuestiones, no haber podido ser más conscientes, que solo ahora se hablaba, digamos, de medio ambiente, solo ahora se hablaba de ecología, y que ellos nunca tuvieron una charla de estas, nunca fueron a una convención, nunca nada. Ni de la importancia de los ríos, de ver ahora cómo están de contaminados y cómo son de importantes. Y, de hecho nos decían que los paseos se hacían sobre el río Cali, desde el río Cali que pasa por toda la primera, y pues todos los paseos eran ahí porque de hecho el río era hondo, era entonces más grande. Sí, se podía nadar allí, ahora ni siquiera en el Pance.
Ni siquiera. Sí, entonces vemos que... Bueno, entonces a manera de conclusión, nosotros queremos, digamos, decir que esa experiencia ha sido tremendamente enriquecedora. Primero porque conocimos, digamos, una parte de nuestra ciudad que no conocíamos. Conocimos costumbres, maneras de pensar que usualmente uno no conoce. Digamos que a veces nos preguntamos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué estamos así, y no nos ponemos a investigar Sí. Nuestro pasado, cómo empezaron, cómo, por ejemplo, lo del tren. Haber perdido el tren fue algo tremendamente perjudicial para el desarrollo del país mismo, porque es que Colombia es por no decir, yo creo que el único, uno de los pocos países que dejaron de utilizar el tren, mientras que otras ciudades crecieron paralelas a Estados Unidos, San Francisco todavía utiliza el tren para hacer todo su turismo. En Europa se puede viajar de un país a otro por tren, es decir, las posibilidades para utilizarlo son infinitas. Y si este tren digamos, no solamente pensar en el tren pues a base de carbón, sino pues que se mejorara, digamos, como los trenes que hay en Europa, y se pudiera conectar América, se pudiera conectar no solo América, sino también, es decir, no solamente la parte interna pues de América, sino también América con otros continentes, es decir, la cosa sería fabulosa. Sí, muchas de las experiencias pues, nos invitan como a pensar en qué es lo que podemos hacer para mejorar todo lo que ha ocurrido. Y ahora pues la frase cliché, digamos, que íbamos a mencionar era que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la idea no es esa, la idea no es repetir los mismos errores que hemos venido cometiendo, sino aprender de ellos y mejorar. Sí, además, como tú nos decías ahorita antes de la cámara, pues no necesita un cambio drástico en el momento, sino que, ¿cómo dijiste la frase? Se necesita una revolución de cosas pequeñas. Sí, yo creo que no es necesario, digamos, la persona que llegue y haga un cambio brutal, pues un cambio totalmente grande para que las cosas empiecen a mejorar, sino que creo que cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena, un ladrillo pues para empezar a construir el castillo. Para eso debemos saber los errores que cometieron nuestros antepasados. Y también pensar en el futuro. Y aprender de Vemos sus que experiencias. uno de los grandes errores fue que ellos no pensaban en el futuro. Decían, no, pues el agua está aquí, entonces siempre va a estar. Exacto. Una de las... Doña Lucía, una de las señoras que yo entrevisté, decía que una característica muy particular y de hecho pues muy triste de la idiosincrasia, digamos, colombiana era que nosotros pensábamos simplemente en la inmediatez. Nosotros no pensábamos para el futuro, sino en poner la curita ahora y mirar a ver qué pasa después. Entonces, ese fue el error que hubo en el pasado, que por ejemplo con los recursos no tuvieron como la conciencia de pensar que en un futuro íbamos todos a necesitar de esos recursos, del agua, de la energía. No, y ahora estamos viendo pues los desastres que ha producido eso. Sí. Ya. Listo, muchas gracias. Estamos acá.